Ambientarnos, estáis viendo aquí este instrumento que Juan estará dispuesto a hacerlo, lo bajamos abajo. Este instrumento y estos instrumentos que veis aquí. Esto se llevaba a uno de los edificios que ya he comentado a los demás, no están incluidos, digo porque estaba puesto en una de las ponencias de la Cátedra de Oasis el otro día, se hablaba de arqueología industrial y hablamos de sitios lejos cuando en la Vega Baja, que Gregorio es uno de los muy interesados en que se ponga en valor esta tierra, pues tenemos, por ejemplo en Callosa, elementos que pueden enriquecer toda esa arqueología industrial. Los obradores normalmente son espacios, digamos, protegidos de la intemperie, que normalmente se ponían arriba de las casas para poder trabajar el cáñamo en las fases siguientes, que son el espadado y el rastillado. La parte esta alta de las casas, la notaréis ahora cuando hagamos el recorrido, pues se le nota por unos ventanos alargados, normalmente divididos en 4 hojas, y esas 4 hojas ya veréis que son para crear la ventilación adecuada, la que requería el cáñamo. En él, ya digo, ahora os enseñaré alguna cosilla más. Bueno, este es el interior de un obrador, más o menos, demasiado grande este, porque normalmente los obradores son pequeñitos, y para hacer eso nos enseñamos ya la vida. Y allí, ya digo, se trabajaba el espadado este, que como veis, es una pieza que no tiene más ciencia, donde se va a coger. ¿Tienes una garba a mano? Sí, ya está preparado. Cógela, tiene la mano. Sí, pero cógela que la. Donde se iba a colocar la garba, que viene agramada, y que le queda todavía parte de agramiza. El objetivo todo el tiempo es depurar la fibra, que quede lo más limpia posible y que quede susceptible de poderla trabajar en la industria siguiente. Juan también es el espadador oficial que llevamos, lo hace también, como todos, por libre voluntad, y viene hoy a hacer una espadada para que vosotros la veáis. Lo bajamos bajo, Juan. Coge la espadilla. La espadilla está hecha de madera de olivo. Bueno, y ahora quiero que os fijéis, tanto en este trabajo como en este, el polvillo que va desprendiendo el trabajo del cáñamo, para que lo asociéis a un sitio cerrado por algo que os voy a contar a continuación. Esta actividad la hacemos en agosto, la hacemos en las fiestas del pueblo con mucho calor, y se hace todo en la calle, todos estos trabajos que vais a ver. La gente que todavía tiene en su memoria esta actividad, pues participa libremente. Lo que ocurre es que cada año ya llevamos de esto 20 algunos, pues la gente que teníamos más o menos joven cuando empezamos se va haciendo mayor. Y el problema es que esta escuela del cáñamo que nosotros creamos no tiene, vamos a llamarle, no tiene continuidad, ni encontramos quién nos la ve. Nos encontramos bastante solos en este aspecto. De tener un local para ofrecer libremente, que la gente enseñe que la tenemos, que quiere enseñarse y seguir mostrando esto. No, si es que quiero que vean el polvillo ese, quiero que lo veáis. Las cámaras, eso sí, el polvillo este es un poco fastidioso, igual que la arena. Pero fijaros, todo el día trabajando en estos obradores. También el sonido, como hemos dicho ahora, los aromas de la luz. Fijaros todo esto. En los obradores había una dependencia primero donde se trabajaba el espadado. Tengo que deciros que cada obrero era el centro del siguiente. Si yo lo he hecho mal y este recibe mal el cañón, se quejará. Que era gramador, no me lo den más. A su vez es que, como este no haga bien el trabajo, dirá, ese obrero que no me pase más el trabajo porque tengo que trabajar y me lo ha pasado mal. No lo he hecho. No lo he hecho. Si lo hace mal. Que lleve cámara, pues seguir ir echando fotos. Ya digo que esto es un tipo de trabajo que se ha hecho igual, yo creo que desde la Edad Media, Cuando lleguemos al obrador, que ya veremos más rápidamente porque estructuralmente tiene poco que ver, pues tenéis que imaginaros lo que estáis viendo ahora en vivo, allí adentro. Tengo que deciros que el cáñamo pues ha ido ligado siempre a la historia de la humanidad.
la primera Biblia dicen que era papel de este o alguno de los libros. Sí, vas a empezar ya. La bandera de Estados Unidos, la primera también dicen que era de cáñamo. A ver, esto ya está. Vale, miradlo un momento y pasadlo. Ese es el que vas a retirar. Bueno, si queréis, hacer una cosa. Eso en teoría ha quedado limpio de la poca graniza que le quedaba. Y ahora, al estar limpio, tenemos que pasar a peinarlo. ¿Y si esto lo tuviera yo de pelo? Gregorio, para eso que dices, después del Corte Inglés, que va a ser esto. Ahora te lo va a dejar impecable. Ahora verás. Bueno, decía... Sí. Sí. Quería comentaros. Este aparato, que es el rastrillo, lleva 3 filas de unas 40 púas aproximadamente. Son de acero. Yo tuve la oportunidad, cuando hice el libro que trabajé, de entrevistar a los últimos herreros que lo trabajaban. Cada púa de acero lo trabajaban ella sola con su martillico y tal. Es el único instrumento que lleva un carnet de identidad aquí. El carnet de identidad se refiere, bueno, hay que pasarle a lo mejor un poquito de saliva, pone el taller, pone el año que está hecho y a veces el obrero que lo ha comprado le ha dicho, ponme el nombre también aquí. Luego este es el único que llevamos, me refiero, los rastrillos en general, documentado. Ahí tenemos uno que se lo llevaron a una exposición en Elche, que le llamamos un reempuado, es decir, un rastrillo que ha perdido las púas aquí, que lleva su identificación aquí, pero que pone Elche 1860 y pico. Ahí está, ese mismo que tenemos ahí. Y luego lo reempuaron aquí en Callosa y le pusieron otra fajilla que llamamos con el nuevo dueño o el nuevo taller. Luego si alguien que da Elche por aquí puede mirarlo, que lo tenemos aquí. Mirad también este sonido. En las calles que vais a pasar ahora, este sonido eran calles pequeñitas, era muy típico cuando pasa el cáñamo, muy típico. Entonces, esto forma parte también del sistema que dijimos de sonidos, de olores, de tacto, con el tema del cáñamo. José, ahora que es un rastrillador experto, nos va... Voy a hacer una así. Ponte aquí, Gregorio, si quieres. Tomar posiciones los que tengáis cámara, porque, ya digo, los sistemas son primitivos totales. Aguantaron hasta los 60 porque España también estaba en una posguerra, una autarquía, pues que no había, digamos, modernización. Y se seguía con las técnicas de muchos siglos. Esta forma que están viendo que este hombre ha dividido la garra de cáñamo en varios trozos, si lo intentan hacer alguien de ustedes, se dejan ahí la pierna, ¿eh? Piensen que el cáñamo es una fibra muy fuerte, sin embargo se rompe. ¿Por qué? Porque la ha colocado de una forma muy artera, en forma de escalera, y las fibras se han roto una detrás de otra. O sea que el golpe lo han ido recibiendo según la posición que ocupaban, como las cuerdas de un arpa. Si no, hubiera sido imposible romperlo. A pesar de todo eso, el rastrillador tenía un callo en la cara anterior externa de la pierna, un callo que le podía dar con el puño, por esto mismo, por ese golpe que daba, porque eso lo hacía cientos de veces al día. Os he comentado que hacía falta una climatología seca para todo este trabajo. Fijaros, Gregorio le he dicho que el Corte Inglés es lo que necesitábamos y ahí está quedando. Fijaros el peinado que lleva ahora, esa fibra, cómo está quedando de brillante, cómo está quedando de peinada. Y ahora otra cosa que quiero yo destacar importante. Este trabajo, los otros se hacían por distintas partes, pero este trabajo, ahora pasa a final una cosa,